los guaduales, porque también tienen alma y los he visto llorando. Dios les bendiga, amigos y hermanos, soy Chucho Quintero y este es su podcast Páramo, Café y Cacao, un espacio en donde el compromiso y la presentación de los personajes hacen que sus vidas nos inspiren y nos enseñen. Hoy tenemos en este programa tan especial al doctor Camilo Augusto Agudelo Perdomo, un gran profesional y un honorable giganteño, quien es el director de la Corporación Autónoma Regional de Huila-Can, considerada una de las mejores, o si no la mejor de Colombia. En esta entrevista hablaremos con él de su compromiso, su fe, su visión y su trabajo en favor del Huila. Doctor Camilo, bienvenido a este espacio, nos alegra mucho que esté con nosotros. Chucho, bueno, un atento saludo, muy feliz hoy de encontrarme con paisanos tan queridos, los que hemos estado conversando en este rato, y por supuesto, estar aquí en Gigante, que es la tierra mía, la tierra donde crecí, la tierra que siento como propia, ¿no? Y por eso tan frecuentemente vengo, mi familia vive aún aquí en Gigante y bueno, nosotros siempre muy cerca de nuestra tierra, pero en especial de todos ustedes, de la gente. Doctor Camilo, aquí tenemos unos segmentos dentro del programa y el principal de ellos es Raíces y Recuerdos, un espacio donde vamos a conversar sobre su vida familiar, personal. Y empezamos, doctor Camilo, ¿usted de dónde es? ¿Quiénes son sus padres, sus hermanos? ¿Dónde nació? Bueno, Chucho, giganteño, por supuesto. Mi papá, mi mamá, profesores también de muchos años en Gigante. Jesús Rodolfo Agudelo, María Yolanda Perdomo. Y a ese hogar llegué yo ya hace unos varios añitos atrás y a un pueblo que me permitió crecer, que me permitió tener grandes amistades, que me formó también y que me forjó. Yo inicié estudiando en la escuela anexa a la normal superior, luego estuve en la Escuela de la Libertad de don Luciano Herrera, también por quien guardo mucha estima, el Colegio Nacional, nuestro gran Colegio Nacional Ismael Perdomo Borrero, también donde mi papá pues, ejerció su profesión. Y ahí, hasta ese momento, ya hacia alrededor de los 17 años, pues yo salí de Gigante a buscar la forma de estudiar en otras tierras y tratar de llegar a desarrollarme en una carrera que para mí era importante porque me conectaba con mi tierra. Yo estudié ingeniería agronómica y también con todos los elementos ambientales, de la vida rural, del campesinado, porque entre otras cosas mi papá también toda la vida nos permitió, y es algo que le agradezco mucho, vivir en el campo. Mi papá tuvo tierras, tuvo finca cafetera en un corregimiento de Páez, Cauca, que se llama Río Chiquito, y estuvimos muy conectados a todas esas comunidades indígenas, a esas comunidades campesinas, y eso al final del día pues influenció mucho para ese querer de ir a estudiar agronomía y de ligarme al campo y a la vida rural. O sea que esos valores que le inculcaron sus padres fueron lo que lo llevaron a inclinarse por el sector ambiental. Chucho, sí, la vivencia, ¿no? Yo creo que no hay más pasión como la que vemos hoy en todos los líderes ambientales, en ustedes que trabajan por el páramo de Miraflores, que es el hecho de haber vivido, de estar conectado con la tierra. Y eso, por supuesto, marca algo que queda improntado muy internamente a todos y que nos conecta con esa realidad y con ese querer siempre estar ahí, a pesar de todas las dificultades que hoy tiene el sector rural. Pero es paradójico porque por encima de esas dificultades siempre va adelante el cariño y el amor por la tierra. Doctor Camilo, ¿qué recuerdos tiene de su juventud y qué vivencias hoy recuerda tan especiales? Chucho, muchas en el colegio, con todos los amigos, grandes amigos en todas las etapas de mi niñez y mi juventud. Incluso pues nosotros inicialmente vivimos en el barrio 8 de Mayo cuando yo era niño, toda nuestra niñez en el barrio 8 de Mayo, muchas de las calles todavía de tierra, las jugadas de fútbol en esas calles de tierra con los amigos. Cuando nos inauguraron un parque infantil allá en el parque del 8 de Mayo, también eso fue la locura. Siempre pues muy ligado a la vida de pueblo, ir a la galería con mi mamá a hacer el mercado, por supuesto subir con todas las frutas que en ese momento encontrábamos en Gigante, frutas también autóctonas que subíamos también en esa gran riqueza que veíamos en la galería. Recorríamos el pueblo por todo lado. Yo me acuerdo mucho de
con los compañeros, en las tardes, irnos a la quebrada, a la Guandinosa, al puente colgante, a bañarnos, la quebrada Honda, a recorrer las labranzas también, a chupar cacao en las labranzas, a buscar Sí, muy frutas bonitos. también en esos Las de la recorridos. Honda y las de arriba del sector del tendido, ¿no? El sector del tendido, subiendo el puente colgante, la normal, Pueblo Nuevo. Realmente teníamos un mundo muy grande. Éramos niños, éramos pequeños, pero teníamos un mundo muy grande y muy lindo que con toda tranquilidad lo podíamos recorrer, jugar, recorrer, conocer. Íbamos a bañarnos también a los lagos de la estación piscícola, de la Limpa. normal. Oh, yo tengo muchos recuerdos hermosos porque fue una gran niñez. Y también, por supuesto, recuerdo a mis profesoras, todas las que nos dieron esa formación en cada una de las instancias en las que estuvimos. Yo hoy tengo que decirlo, la formación y la educación que yo recibí en Gigante, hoy tengo la certeza, y lo puedo decir con tranquilidad, fue una buena formación. Todos los profesores que yo tuve en la escuela Nexa, en la escuela Don Luciano, luego en el Colegio Nacional, nunca en los escenarios académicos en los que he estado, en cada uno de los espacios donde he podido participar, ya a nivel profesional o a nivel también académico, me he sentido corto. Yo siento que la formación siempre fue muy buena y fuimos muy afortunados por eso, tener una niñez libre, una niñez feliz y también tener un buen proceso de formación en nuestras escuelas y colegios. Ya un poco más grandes. ¿Qué deporte practicó? Bueno, claro, Chucho, inicialmente fútbol, nunca fui bueno para los deportes, muy aficionado, sí. Me acuerdo mucho en el barrio 8 de Mayo, ahora armábamos los campeonatos intercuadras, ¿no? Y en ese entonces, en empresas públicas, en las instalaciones de empresas públicas, había una cancha de microfútbol donde hacíamos nuestros campeonatos y bueno, eso era un fuerte de todos nosotros. Recuerdo con mucho cariño que siempre en todos esos grupos de muchachos y de niños que había, el dueño del balón era el que organizaba todo, ¿no? Sí, sí, el que sacaba el equipo y todo. Que sacaba el equipo y todo, entonces éramos detrás del dueño del balón. Sí. Y buscando esos juegos de niño, me acuerdo también con mucho cariño alguna ocasión, mi mamá me compró una llantica de estas de arrastrar con los palos, ¿no? Eso fue uno de los mejores regalos que yo recuerdo en mi vida. Y recuerdo con mucho cariño a todos mis compañeros, Hanner, Jamie, John Jairo, tanta gente allá en mi niñez, en el 8 de mayo, con quienes compartimos, y me disculpan porque creo que, por supuesto, no tengo tiempo para mencionarlos todos, pero todos grandes amigos, Carlos Andrés Mosquera también, allá en el barrio. Y ese fue esa niñez que también se le agradezco tanto a mi papá. Ya luego más muchachos, empezamos en los colegios, me gustó mucho jugar voleibol. Lo hacíamos, por supuesto, en la clase de educación física, pero también lo hacíamos en equipos y eso. Y es un deporte que me gusta mucho, que también jugué. Nunca, insisto, nunca fui bueno en los deportes, siempre estaba por allá en el tercio inferior, arriesgando estar en la banca en la mayor parte de los partidos, pero muy contento de esa etapa de mi vida. Recuerdo también ya los amigos de las mayores juventudes, las fiestas, las parrandas, en las fiestas del cacao, largas fiestas también con grandes amigos, las idas al río, las bañadas en el río también, todos los recorridos que hacíamos nosotros en nuestro pueblo, por supuesto, esa vida de juventud tan bonita en el pueblo que hoy pues hace parte de esos recuerdos que lleva uno y que siempre lo fortalece en los momentos difíciles. Pensar en esas cosas lo llena uno de energía. ¿Qué universidad escogió para estudiar? Sí. ¿Y por qué se inclinó por la parte ambiental? Bueno, yo tuve esa oportunidad de vivir muy cerca del campo, vivir muy cerca del café, de cultivar la tierra. Cultivábamos lulo, cultivábamos también café, en algunos momentos caña y panela. Y la tierra genera un cariño, o sea, uno genera un apego por la tierra que uno nunca suelta. Yo en ese momento no había tanta conciencia ambiental. Yo sí participé mucho del grupo ecológico de Gigante. Había un grupo ecológico que además lo lideraba mi papá, entonces me tocaba andar muy disciplinado en todos los eventos. Sí, señor. Y hacíamos un trabajo lindo. En ese momento era un trabajo de reforestación de las vías, de los túneles verdes, y se hacía todo con los muchachos. Conseguíamos algún agricultor que nos regalara la guadua, entonces íbamos a la Gran Vía, íbamos al mesón a conseguir las guaduas para los chiqueros y proteger los árboles, y trabajábamos en algunos elementos ambientales. Sin embargo, en esa época sí ya estaba como iniciando el movimiento ambiental en el mundo, pero no era muy fuerte. Yo tenía mucho cariño por la tierra y por eso escogí agronomía, me fui a estudiar el agro.
en esa época estuve revisando todas las oportunidades. Sí o sí nos tocaba buscar una universidad pública porque claramente las universidades privadas tenían un costo alto y logré ser admitido en la Universidad de Caldas, que busqué Caldas por ser el eje cafetero y por gustarme también tanto el café. Y en ese momento ya estaba Cenicafé allá en Chinchiná y por eso enlacé y llegué yo entonces a vivir a Caldas, a vivir también una época de la universidad pública, una nueva época en la vida también, de mucho aprendizaje, estudiar con personas de todo el país, vivir por dentro de la universidad también. Grandes profesores, encontré, y allí me sorprendí porque yo iba muy enfocado en pensar que la universidad era una universidad muy cafetera, y sí tenía café, pero no era tanto énfasis. Resulta que era una universidad que estaba dando un vuelco en el enfoque hacia lo que ya empezaba a hablarse en ese momento como la sostenibilidad. Esos eran los primeros eventos. La Cumbre de Río en el 92 fue la primera conferencia de las partes donde se encuentran todas las naciones del planeta y se empieza a hablar de ese término de sostenibilidad. Y yo llego a la universidad en el año 94, iniciando el año 94, y encuentro que en la universidad hay todo un movimiento. Entonces, gran parte de terminar hoy yo en temas ambientales tiene que ver con esa universidad. Ya grandes profesores de agricultura orgánica, de desarrollo territorial, enfoques de manejo, como los planes de manejo de cuencas hidrográficas, el ordenamiento de los territorios. Entonces era una universidad que no se dedicaba tanto o sea, sí desarrollábamos la agronomía, pero no era tan de lleno la agronomía disciplinar, sino que había un enfoque mucho más de desarrollo de los territorios. Y esa fue una época de muchos esfuerzos, de muchos sacrificios, porque por supuesto uno llega a una ciudad. Mi papá y mamá siempre fueron personas que hicieron lo que pudieron con sus 3 hijos para tenerlos estudiando, pero claramente había que hacer un esfuerzo grande por estar en esas zonas y también por todo lo que implicaba la movilidad en la universidad. Doctor Camilo, por acá tenemos una información que hemos obtenido de usted. Dice, usted es especialista en desarrollo rural y magíster en sistemas de producción agropecuaria. ¿Qué lo llevó a profundizar su formación en este campo? Chucho, sí, gracias. Entonces, mire, yo después de recorrer la universidad y enfocarme mucho y que ya lo ambiental empezó también, porque yo había vivido mucho lo ambiental en Gigante, pues en Gigante con nuestro río Magdalena, con nuestro páramo de Miraflores, también en la finca con toda la riqueza. Resulta que por ahí en el 7º semestre encontré un grupo de investigación. Un profesor que se ha formado su doctorado, por quien tengo mucho aprecio, el doctor Bernardo Rivera, rector de la Universidad de Caldas. Él había estudiado en Alemania y había llegado también con ese enfoque aquí al país. Y formó ese grupo de investigación y yo encontré la línea. Entonces, arrancamos, yo hago una formación ya más de mayor nivel de profundidad en ciertas áreas. Ellos tenían unos grandes proyectos de investigación a nivel de América Latina, donde se estaba estudiando como un poco las relaciones entre la pobreza rural y el deterioro, el manejo de los recursos naturales. Era un proyecto que estaba en 6-7 países y yo entro a ese proyecto. En el marco de ese proyecto desarrollé mi tesis de la carrera precisamente. Hicimos un trabajo muy bonito en una zona de muchas necesidades en el oriente de Caldas. Hoy es un Parque Nacional Natural Selva de Florencia en Caldas, y ese nos dio la oportunidad de profundizar y empezar ya a interesarnos mucho más ya en temas académicos y de investigación por el ambiente. Más puntualidad en esos aspectos ambientales. Claro, y ya no solamente el ambiente como un sujeto de conservación y de protección, sino también el ambiente como un contexto donde hay desarrollo campesino, donde hay desarrollo humano, y cómo conciliar y cómo encontrar modelos donde no solamente, claro, hay que conservar y preservar, pero cómo esa conservación y preservación se puede traducir en aspectos favorables hacia las comunidades que están ahí. Mirarlo en un contexto, es decir, como un elemento que tiene vida, que tiene derechos, que tiene todas las cosas para su conservación. Doctor Camilo, ahora háblenos de su esposa, su familia, sus hijos, cómo la conoció, toda esa cantidad de cosas. Chucho, bien, entonces, muy interesante porque después de terminar yo la carrera,
logro también empatar, por fortuna, conseguir una beca para la maestría. Yo termino una maestría en producción sostenible. Inicialmente me fui a trabajar a Corpoica en esa época, a hacer investigación agropecuaria, pero siempre yo con el sinsabor de no estar trabajando en gestión ambiental. Es en ese momento donde se me aparece a mí un gran proyecto, es un proyecto en el macizo colombiano, y es la oportunidad de venirme al Huila, y ahí es donde conozco a mi esposa. Mi esposa Claudia estaba haciendo su rural de medicina y era compañera de mi hermana también en ese rural, y ahí es donde nos conocemos. Bueno, empezamos muchas vueltas, unas cosas, ella se regresa a Bogotá, hasta que por fin coincidimos justamente en Pitalito. Ella se va a trabajar a Pitalito, yo me voy también a este proyecto, que es un proyecto muy lindo, incluso donde hoy hay un parque natural regional de más de 60.000 hectáreas, que es el Corredor Biológico Guácharos-Puracé. Allá conozco yo a mi esposa, y empezamos a trabajar muchas cosas conjuntamente. Ella en su medicina, pero ella también me apoyaba mucho en los proyectos con las comunidades rurales. Hacíamos también brigadas médicas. Cuando yo reunía a las comunidades, íbamos a las escuelas y hicimos un trabajo allá. Había una simbiosis. Había una simbiosis que encontramos en eso, sí. Estando profesional y también del amor también. Y también, claro que sí, don Chucho. Y se casaron. Estando en Pitalito nos casamos en Gigante, nos casamos en la iglesia Gigante, vivíamos en Pitalito, nace nuestra primera hija. Y bueno, sigue ese recorrido de las bendiciones que no nos hemos cansado de recibir todos los años, don Chucho. Cada día es una bendición, cada nuevo reto es una bendición. Sí, señor. Y eso nos ha ido guiando, y ya hoy tenemos hijos grandes. Mi hija Catalina tiene 18 años, mi hijo María Andrés tiene 13, y todo lo hemos construido en estos caminos de la conservación con grandes amigos como el consejero Fernando Martínez, que nos conocemos desde esa época, que siempre he encontrado ángeles y que van haciendo parte del camino, y que de cierta manera en algunos momentos lo van apoyando a uno, lo van ayudando. Y es eso, ese es el trasegar de la vida, pero siempre las cosas, cada año, cada día mejorando. O sea, ella ha sido, doctor, y debe ser todavía muy vital, sí, en todo su proceso formativo, profesional, de sueños, de cosas, claro. Debe ser pues una gran mujer. Y es verdad entonces que detrás de un gran hombre como Camilo hay una gran mujer. Sí, ¿Cómo se llama ella? Claudia Johanna Rojas. Claudia es espectacular. Es más, Claudia, le digo yo a Claudia que ella es más giganteña que yo, porque la familia de Claudia es toda de origen giganteño. Ella es de apellido Rojas Peña y hoy tiene pues mucha familia aún en Gigante. Ella tiene más arraigo Gigante porque pues de muchas generaciones más. Yo sí nací en Gigante, pero claramente mi papá es giganteño de corazón, pero él llegó a Gigante, y hoy me encanta eso. Y Claudia va a Gigante y tiene pues mucha gente también en su familia allá. Doctor, en su actividad que realiza, pues es una gran responsabilidad. ¿Usted se considera como más administrativo que operativo en su función? Chucho, las cosas, Dios santo, uno a veces tiene que recibir y entender los roles que le pone a uno Dios, ¿no? A mí me encanta estar en campo, a mí me encanta el campo. Y yo aspiro, en unos pocos años, volver a proyectos concretos en campo, ya con comunidades campesinas, a liderar allá, a estar allá, a construir entre todos. Porque fue lo que me hizo cogerle cariño a esto, que fue eso, o sea, fue vivir en el campo. Y yo aspiro a llegar allá. No obstante, la vida me ha llevado en otros caminos, que son grandes responsabilidades, que hemos querido asumir los retos que Dios nos ha puesto en el camino, y que hoy seguramente me tienen caminos más administrativos, ¿sí? Pero que a la larga también es importante para uno entender el rol de lo que uno hace y el impacto de lo que uno hace, y asumir esos compromisos. Y eso ha sido también bueno, y hay mucho aprendizaje en cosas distintas. Doctor, ¿cuál fue su primer cargo? Bien sea en el área ambiental o en otro proceso. La primera vinculación laboral la tuve con la Universidad de Caldas. Yo terminé en Manizales y luego trabajé 2 años más en Manizales. Me acuerdo que yo me vinculé a una multinacional de agroquímicos, los que en ese momento tenían la distribución del oil
recordado Endosulfán, el ciudadano de control de broca. Y yo trabajaba en esa multinacional. Y la multinacional sí estaba haciendo unos desarrollos biológicos para control de broca. Sí. Entonces teníamos en la línea de investigación de producto parcelas en todo el eje cafetero, Caldas, Quindío y Risaralda. Yo me conseguí una motico y yo recorría los 3 departamentos en esa moto haciendo evaluaciones de parcelas de control de broca. Muy lindo también, o sea, por supuesto, el eje cafetero, un enfoque más empresarial de la agricultura, no tan campesino, no tan familiar como el que nosotros tenemos, pero también una agricultura interesante que aporta mucho al desarrollo del país. Y ahí estuve más de un año y fue una experiencia como todas, muy enriquecedora. Recuerdo también, por supuesto, mis primeros sueldos, ya pasar de comprar una botella de aguardiente a comprar una botella de whisky, el barato, pero ya era era whisky. Ya tenía plática en el bolsillo. Ya fue subir de estatus, Sí, claro. empezar a ganar. Bueno, y estando en eso es cuando justo surge la oportunidad de la beca de la maestría. Yo tuve, la universidad me hizo un reconocimiento que para mí fue muy significativo, premio a la investigación, el proyecto de investigación que yo hice en mi tesis y en el grupo de investigación y en mi tesis de pregrado, fue laureado como el primer puesto en la investigación en la universidad. Entonces eso me facilitó, y también el rendimiento académico me facilitó acceder a la beca. Era una beca que otorgó la universidad para la maestría y tenía para mí el gran atractivo de entrar a la sostenibilidad nuevamente. Lo que yo había hecho en mi grupo de investigación, entrar a la sostenibilidad y alejarme nuevamente un poquito de la agronomía, del control de broca, y en tomate hacíamos también ensayos de control de alternaria en tomate. Yo me acuerdo eran venenos, eran 2, 3 venenos. Era sí, un tema también, pero muy lindo. Control de trips en frijoles. Trabajamos mucho en evaluación de productos, de mezclas. Eso lo hacíamos. Pero volví ya a la sostenibilidad y eso me gustó mucho. Estuve 2 años haciendo mi maestría. De esos 2 años me vinculé laboralmente también 1 año con ese financiamiento que teníamos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y estuvimos en Florencia Caldas ese año. Son situaciones de lo que significa nuestro país, ¿no? De mucha riqueza en cultura, de grandes personas, comunidades campesinas, de muchos sueños, pero también de mucho dolor. Estaba la guerra, estoy hablando del año 2001, estaba la guerra en un momento muy fuerte, año 2000, 2001. Vivimos situaciones muy difíciles con mis compañeros, incluso nos asesinan, un compañero también allá en Florencia, en Caldas, que fue un aprendizaje duro, aprendizaje de la vida, pero fue también una situación dura. Logramos terminar el proyecto, la maestría, y justo estando yo en un taller que habíamos organizado de modelación, estaban iniciando la modelación por computador de rendimientos de cultivos, de productividades en ganadería. Hicimos un taller en Manizales y recibimos un agente de Corpoica de aquí del Huila y Tolima. Cuando yo me conozco con ellos, justamente dijeron: oiga, hermano, estamos necesitando este trabajo allá. No, pues yo que nunca dejé de venir al Huila cada vez que podía. No, pues eso creo que ha sido de las mejores noticias que me han dado en mi vida. Y yo dije, no, o sea, sin pensarlo, me voy. Y es como termino yo en esa primera época ya laboral en el Huila. Doctor Camilo, díganos o háblenos de una decisión firme que haya tenido que tomar en su vida, de la cual hoy no se arrepiente. Sí, Jesús. Pues de tantas, ¿no? Hay muchas decisiones que se han tenido que tomar en la vida. Voy a hablar de una decisión muy importante que fue esta de llegar a la corporación, ahora en este periodo, ¿sí? Es una decisión que tenía muchos matices en su momento, porque esa decisión traía repercusiones familiares, repercusiones personales y también grandes compromisos. Y no me arrepiento, creo que ha sido un camino bonito, creo que hay muchas complejidades en el día a día como en cualquier ejercicio, más en el funcionamiento del Estado, pero ha valido la pena. O sea, hoy el hecho de estar aquí con ustedes, de estar en mi tierra, de estar en una entidad de mucha importancia para la región, que se necesita mucho lo que hace la corporación. Eso han sido las bendiciones, e igual, pues lo que he dicho, mi Dios lo pone en las manos es porque uno es capaz. Y estamos, y bueno, vamos y seguimos afrontando este reto, y ha sido muy enriquecedor, ha sido muy importante. Seguramente es un reto que ya
Tendremos que en 2 años mirar otros horizontes, pero que llegó y que ha servido. Ha servido en lo personal y ha servido en lo profesional y por supuesto también siento que ha servido para la institución. Bueno, pues, ingeniero Camilo, hemos terminado la primera parte de esta entrevista y vamos a entrar a otra que es ya la parte más activa de su profesión. Claro que sí. Desarrollo, llama Entre Tazas y Perfiles. Okay. Y tenemos 3 bebidas, las más típicas de Colombia, la aguapanela, el chocolate y el café. Usted escoge una y entre sorbo y sorbo vamos hablando de todo eso. Sí, no, perfecto, muchas gracias. Doctor Camilo, ya hemos llegado a la segunda sesión que llama Tazas y Perfiles, en donde pues escogemos entre 3 bebidas nacionales la que más nos guste. Entre aguapanela, chocolate y café. Usted ha escogido café. ¿Por qué le escogió café? Gracias, Chucho. No podía dejarme de tomar este café que ustedes nos ofrecieron hoy. Pues porque por supuesto es una bonita oportunidad de seguir tomando buen café de la tierra giganteña. Me encanta también el chocolate y la aguapanela. Incluso en la casa se compra panela solamente por mí. Yo por allá unas 2 veces a la semana estoy pidiendo aguapanelita también, me hace falta. Pero hoy soy un enamorado de los cafés nuestros y de los cafés giganteños también que tenemos de tan alta calidad y conozco varios cafés de gigante. Bueno, ya el doctor nos dijo por qué. Doctor, ¿en qué instituciones ha trabajado? Uy, bueno, Chucho, yo trabajé en Universidad de Caldas, bueno, ya había conversado un poco de las multinacionales de agronomía cuando inicié. Trabajé en Corpoica, hoy Agrosavia, la entidad que se encarga de hacer investigación en el sector agropecuario en el país. Luego trabajé con el ONF. ONF es la Organización Nacional de Bosques de Francia. Cuando llegué yo al Huila a trabajar en el proceso de protección del macizo colombiano, lo hicimos con recursos del Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial. Trabajé también con Naciones Unidas, con la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Estuve alrededor de 3 años con ellos. Luego estuve también en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, en el INCODER. Tuve la bonita oportunidad de estar en esa institución con múltiples proyectos, también con comunidades campesinas de desarrollo productivo, agropecuario en todo el país. Y por supuesto en la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena. Hubo una época de mi vida antes de entrar a la corporación que conformé 2 empresas, estuve trabajando con las empresas mías haciendo consultoría, hicimos consultoría para distintos ministerios, consultoría para organizaciones de cooperación internacional como Conservación Internacional, proyectos de USAID, proyectos del Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial, proyectos de empresas públicas de Medellín. Estuve entonces también varios años ya con esa proyección personal, empresarial, pero siempre en los temas de protección ambiental y de desarrollo rural y de desarrollo económico territorial. Bueno, doctor, en los procesos ambientales pues hay muchos retos y muchos desafíos, pero cuéntenos de un desafío en su gestión ambiental, grande desafío. Sí. Los desafíos han estado en distintas dimensiones. Hay desafíos institucionales, hay desafíos más de las realidades de los territorios que se afrontan en todas estas instituciones. Entonces, voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la lucha contra la deforestación en el departamento. Ha sido un tema complejo, un tema muy sensible. Creo que el departamento ha ido ganando espacio, tenemos múltiples estrategias integrales que van desde el ejercicio de la autoridad ambiental, de los operativos, de control, pero también todo ese trabajo en la mano con las comunidades campesinas, con las comunidades indígenas también, para proteger nuestros bosques. Hoy, creo que no tanto la corporación, sino el departamento ha avanzado mucho en atender ese desafío. Hoy tenemos las más bajas tasas de deforestación en la historia del departamento. Eso lo estudia el IDEAM año tras año con imágenes de satélite y el departamento está muy cerca ya de poder llegar a ser declarado cero deforestación. No obstante, todavía tenemos focos de deforestación y tenemos un trabajo grande para poder llegar a ese estado que nosotros queremos y necesitamos. Hay desafíos más institucionales, como por ejemplo el funcionamiento mismo de la institución, la efectividad con la que entregamos los permisos ambientales, el impacto sobre los procesos sancionatorios, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento mismo. Hoy también la corporación es una corporación que se ha logrado posicionar muy bien. Hoy la corporación es la de mejores indicadores a nivel nacional, la corporación está en el primer puesto a nivel nacional y eso pues es satisfactorio. Por supuesto,
un agradecimiento a todas las personas que han participado de esto, al consejo directivo de la corporación, a cada una de las personas que trabajan, pero también a todas las comunidades del departamento, como estos líderes ambientales, amigos nuestros en esta lucha por el parque y el páramo de Miraflores. Todo ese trabajo de ustedes, de los líderes ambientales, de los territorios, de las distintas empresas, de las organizaciones también, pues reflejan hoy que en algunos elementos el departamento del Huila ha venido evolucionando muy positivamente. Justo estábamos viendo contigo, Chucho, antes de entrar acá, las imágenes de poblaciones de Osvaldino, de Danta, que ya tenemos evidencia que se están recuperando en el departamento, en el páramo de Miraflores, en el macizo colombiano, por ejemplo, ya hemos encontrado Danta incluso hasta la altura de Santa María, Huila. Eso también son indicadores muy importantes de cómo se va recuperando la naturaleza. Hay cosas que todavía tenemos que abordar en Gigante. Hemos desarrollado varios retos. Hoy estamos implementando en Gigante un proyecto de cooperación internacional que es el corredor de transición con la Amazonía. Ese es un proyecto que nace y se concibe desde el centro del departamento, liderado por nuestro consejero Fernando Martínez, y cuando yo llego a la dirección de la corporación dijimos esto hay que sacarlo adelante. Hoy es un proyecto que se ejecuta en estos municipios, que claramente en los municipios que contienen el páramo de Miraflores se está desarrollando esta actividad. Es una actividad con comunidades campesinas, ¿sí? Para la restauración ecológica, también para aportar algunos elementos a la seguridad alimentaria, para hacer un trabajo de monitoreo y conocimiento de la biodiversidad, y ahí vamos. Entonces en Gigante ese era un primer reto que teníamos, hoy podemos decirlo, estamos implementando, vamos avanzados. Ya hoy el proyecto alcanza un financiamiento de cerca de $7 millones, y ya hemos ampliado la cobertura a cerca de 11 municipios, o sea, inició acá, pero vamos ampliando municipios sobre toda la cordillera y para esa conectividad, porque gran parte de esos desplazamientos de fauna, de esa gran deforestación de la Amazonía, llegan a la cordillera y parte de esa fauna ya llega aquí al Huila. Hemos encontrado jaguar en Neiva, hemos encontrado jaguar en Acevedo, porque se va desplazando, y por supuesto nosotros tenemos nuestros parques naturales que son receptores de esa fauna. Hemos abordado otros retos también en Gigante. Tenemos son varios convenios, por ejemplo, para la implementación de hornillas ecoeficientes. En Gigante hemos establecido ya, estimo yo, más de unas 600 estufas ecoeficientes, que es un elemento de infraestructura de mucho beneficio para las señoras que cocinan con leña, pero que también contribuye a disminuir la presión de degradación de la sustracción de leñas de los bosques. Unido a eso, hemos hecho un trabajo por restaurar, por aislar y recuperar en las cuencas abastecedoras también del municipio, que ahí vamos avanzando con eso, y estamos avanzando en otros elementos adicionales. Hoy, por ejemplo, tenemos un convenio con el municipio de Gigante para construir la PETAR de Río Loro. Tenemos también una gran expectativa de poder lograr con el municipio de Gigante la construcción de la PETAR de Potrerillos, ¿sí? Entonces necesitamos también y queremos que Gigante siga avanzando en estos elementos de gestión. Son procesos en los cuales la CAM tiene una gran influencia. Claro, estamos cofinanciando, estamos ayudando en la ejecución de esos proyectos, y la corporación aporta unos recursos. O sea, queremos que todo este centro del departamento, que es parte de la idea y también de la razón de ser de estar nosotros en la corporación, pues pueda tener un alto énfasis en las decisiones que se toman. Tomemos tintico, hermano, bueno, cafecito, porque buen hermano, cafecito, entonces se fría y eso no es bueno. Café. El café es bueno, pero calentico. Bueno, doctor Camilo, una de las actividades administrativas de nuestro país, de nuestra nación, supremamente importante, además de la productividad y la minería y todos esos procesos administrativos y operativos de la vida de nuestro país, está incluida la parte ambiental, en donde en un gran porcentaje de las pocas actividades que interviene la comunidad directamente es en el proceso ambiental. Sí. ¿Qué es para usted un líder genuino ambiental? Bueno, yo voy no a conceptuar qué es un líder genuino, sino a contar cuáles son los líderes genuinos que yo he conocido en este camino, y un poco a decir de qué se trata. Miren, tenemos hoy 23 grupos de monitoreo de biodiversidad que agrupan cerca de 300 personas en todo el departamento del Huila, incluido el centro. Aquí tenemos grandes líderes también vinculados. Yo creo que el Huila es el más rico en Colombia. Es el más rico, ¿cierto? Incluso a partir del esquema del Huila se montó ya una gran red nacional que nace en el Huila y que hoy se llama OTUS, que es una red que se montó en todas las corporaciones. Es gente que hoy quiere su territorio, es gente que hoy
se preocupa por conservar su territorio, es gente que hace un esfuerzo por conocer lo que hay, por proteger nuestros parques, por proteger nuestra biodiversidad, por hacer un seguimiento y generar mayor conocimiento, pero detrás de ese conocimiento siempre hay una acción de protección y conservación. Esos son los líderes ambientales. A estos grupos de monitoreo nadie les paga un peso por el trabajo que hacen. Es genuinamente un interés, una preocupación que se transforma, no es solamente la preocupación, que se transforma en acción y que ha llevado a que hoy el departamento tenga áreas tan conservadas y protegidas como nuestro páramo de Miraflores. Y es gente que está allá, es gente que muchas veces no conocemos los mismos giganteños, no conocemos los mismos garzoneños, pero que son personas que están en el día a día. También conozco muchos agricultores que son modelos en sus fincas, modelos de manejo integral de los predios, que son ejemplo de sostenibilidad, de protección también de áreas hídricas, de nacimiento que hay en las fincas, de quebradas que pasan por las fincas. Hoy tenemos nosotros en el departamento más de 160 organizaciones ambientales. Es esa motivación propia, lo que cada uno haga. Tenemos líderes ambientales, por ejemplo, maestros, grandes profesores de instituciones educativas, de escuelas, de colegios, preocupados, comprometidos con formar nuestros niños, con formar nuestros jóvenes y formarlos en lo ambiental, que los chicos aprendan a conocer el ambiente, aprendan a valorarlo, aprendan a protegerlo. También tenemos en la administración pública grandes líderes ambientales, tenemos alcaldes muy comprometidos con el ambiente y con la protección. Y pongo, si me lo permiten, en este caso, por supuesto, el ejemplo de mi propio municipio. Hoy nosotros ya, este año tenemos, por ejemplo, 2 grandes convenios firmados con el municipio de Gigante. Y eso tampoco es, claro, yo siempre tengo el interés de estar en Gigante, pero también tiene uno que encontrar la receptividad en las administraciones municipales. Entonces, esos liderazgos, todos los escenarios de las tomas de decisiones, que encuentra uno siempre personas que están comprometidas. Y aquí no es solamente comprometerse, porque indudablemente la sensibilidad ambiental hoy es algo ya por fortuna muy difundido en toda la sociedad. Aquí también hay que formarse, o sea, hay que conocer, hay que aprender, hay que profundizar, hay que investigar y hay que actuar. O sea, hay que convertir. Hay que enseñar liderazgos ambientales. En actuación. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Ingeniero Camilo, el Huila es líder en muchos aspectos ambientales, un ejemplo a nivel nacional. Eso ha sido la suma de esfuerzos de la CAN durante muchos años, varios directores. Doctor, ¿usted cuál consideraría cuál es el estado ambiental del Huila valioso hoy en día? Don Chucho, sí, mire, hoy yo quiero primero hacer una introducción. Creo que eso no es solamente el resultado del trabajo de la corporación. Sé que la corporación ha tenido un impacto importante, pero aquí hay muchas otras instituciones que se han comprometido. Nosotros tenemos grandes aliados, por ejemplo, universidades, el SENA, como lo decía ahora, muchas administraciones municipales, la unidad de parques, ya algunos gremios también están comprometidos con la gestión ambiental, como por ejemplo empezamos a tener ya resultados importantes en el gremio, en algunos territorios con el gremio cafetero, pero muchos aliados en la comunidad. O sea, yo creo que sí, que esto es un resultado del departamento, eso es un resultado del departamento y de todos esos líderes que han estado ligados a eso. Entonces, en ese sentido, el departamento ha alcanzado grandes logros. Mire, hoy somos el primer departamento en parques naturales regionales a nivel del país. Somos un departamento andino, es extraño, pero somos el primero en parques naturales regionales. Nuestro sistema de áreas protegidas es uno de los más robustos del país. Tenemos más del 33% del área declarada como un parque natural. Un gran logro. Son áreas intangibles que se tienen que proteger y que vamos a luchar porque se protejan. O sea, el Huila es un ejemplo. El Huila es un ejemplo. Mire, el departamento del Huila es el único que tiene sus páramos conservados. Las fábricas de agua, uno de los principales ecosistemas del departamento. Aquí en el Huila los páramos están conservados. El 100% de los páramos son zonas naturales no intervenidas. Tenemos esa condición. Mira lo que hemos logrado los huilenses. 120.000 hectáreas en páramo, perdón. Y están en esa condición. Y las hemos protegido. Esas áreas en páramo ya hoy están en áreas protegidas, están en parques naturales y las vamos a seguir protegiendo. Eso es otro bonito ejemplo también. Ya hemos subido de niveles de protección legal. Claro, y de modelo también para la nación. Lo que mencionaba ahora, mire, el departamento ha creado una red de conocimiento en biodiversidad supremamente robusta, que también es ejemplo a nivel de país, con los grupos de monitoreo de biodiversidad, con todos los proyectos y los trabajos de investigación que hacemos. Hoy tenemos una plataforma fuerte de investigación. Ningún departamento tiene tanta comunidad movilizada alrededor de la protección de la biodiversidad como la tiene el departamento del Huila. Entonces, ese es otro resultado también pues, de la mayor relevancia de lo que hemos desarrollado
en el territorio. Hay retos y hay que hablar, por supuesto, de los retos. Esos retos tienen que ser seguir cerrando filas contra los focos, aunque tenemos de deforestación, aunque estamos en los niveles de deforestación más bajos en la historia. Avanzar en las plantas de tratamiento de aguas residuales, como la de Neiva, que es una planta de tratamiento de aguas residuales. Tenemos el río Magdalena, esa gran responsabilidad del río, conservarlo y protegerlo. Hay que avanzar, por ejemplo, en sostenibilidad en sectores como el cafetero. O sea, todavía, yo sé que hay mucha conciencia en los cafeteros, pero también hay que reconocer que nos falta mucho en temas de disminuir esos impactos sobre las fuentes hídricas. No quiero generalizar porque conozco miles de ejemplos en el departamento de gente de cafeteros muy responsables con el ambiente, pero también hay que ser sinceros y decir, nos falta, y eso hay que seguirlo recorriendo. Ingeniero Camilo, viendo y escuchando la descripción real de todo lo que el Huila ha hecho y sigue haciendo, ¿cómo lograr, en pocas palabras, ingeniero Camilo, el desarrollo sostenible con la protección ambiental en el Huila, por ejemplo? Sí, me ganaría el premio Nobel por poder responder a esa pregunta, Chucho. Oiga, como que lo corcheo. No, Dios santo. Pero me acabó tintico, a mí me acabó el tintico. Le respondo eso y me dan el Nobel, seguro. Pero sí puedo contestar algunas cosas. Miren, el Huila, y de nuevo, siempre parto de reconocer los avances, porque creo que eso es necesario. Aquí hay cosas que todos hemos venido construyendo. El Huila tiene un camino importante ya en ciertos sectores en términos de la sostenibilidad, ¿sí? Mencionaba el cafetero, pero puedo mencionar otros. Por ejemplo, el departamento del Huila hoy, y el Gigante, Garzón muy especialmente, tenemos una cadena de turismo que empieza a consolidarse ya de manera muy seria, por iniciativas privadas, ¿sí? Pero ahí hay bonito ejemplo de cómo la riqueza natural puede aprovecharse en favor del desarrollo de la sociedad, en favor de la economía, por supuesto, y de las personas que habitamos el territorio. Ese tema del turismo y naturaleza es una de las posibles respuestas a esa pregunta, pero para eso tenemos que saber que lo primero que tenemos que hacer es conservar lo que tenemos y garantizar que conservamos, y luego sí mirar cómo podemos usar eso en favor de esas estrategias, como es el caso del turismo de naturaleza en el departamento. Tenemos grandes ecosistemas, desde el bosque seco tropical en Tatacoa hasta los páramos como el Gigante Garzón, el macizo colombiano. Tenemos una gran riqueza y un gran interés. Hoy el departamento tiene cerca del 60% de las aves del país, que es uno de los sectores más dinámicos de la economía de turismo de naturaleza. Y allí hay algo que ya hemos venido recorriendo y que hay que trabajarlo mucho más fuertemente para que el Huila se logre posicionar. Otros sectores también, como el sector ladrillero, donde estamos haciendo toda la reconversión hacia tecnologías de uso eficiente. Estamos trabajando fuerte también con el sector arrocero, y hay algo muy bonito, y es que normalmente este tipo de tecnologías que ayudan a hacer un mejor uso de los recursos naturales también pueden mejorar las productividades. Y eso puedo poner muchos ejemplos, y puede mejorar también las condiciones de los puntos de equilibrio de la rentabilidad que tenemos nosotros. Entonces hay que apuntar, se necesita inversión, se necesita una gran estrategia de todo el Estado, de tener mecanismos de investigación, de asistencia técnica, de financiamiento para poder promover esos desarrollos. Se necesita también un Estado que garantice la protección de los recursos, planes de ordenamiento territorial actualizados, que sean respetados, cuencas hidrográficas abastecedoras recuperadas, restauradas. Es claro, o sea, la calidad de vida de todos depende de esa sinergia entre el desarrollo productivo y también las acciones de conservación y protección. Entonces, no el desarrollo a costa de todo. Aquí en la corporación, a diario tenemos conflictos de esto, porque un proyecto urbanístico, un proyecto minero, todo tiene sus límites. Y claro que respaldamos en los sectores productivos, pero tienen que respetarse esos límites ambientales. Y la forma de hacerlo tiene que ser una forma sostenible. Entonces no es que nosotros, las personas que estamos en el ambiente, seamos opositores del desarrollo de los proyectos. No, todo lo contrario. Lo que somos nosotros es quienes generamos un valor agregado precisamente también a esos proyectos que se benefician de la conservación y protección ambiental. Candidato a Premio Nobel de Economía, oye. Ahí lo tengo. Chucho. Doctor Camilo, ahora pues todos es decir, las esferas, los niveles de la población deben estar incluidas en estos deseos ambientales.
la juventud quiere entrar en ese proceso? ¿Cómo lograr que la juventud se vincule más y que tenga trabajo en la cuestión de medio ambiente? Sí. Uy, don Chucho, mire, yo creo que los años me han dejado ver experiencias muy lindas a ese respecto en mi recorrido, y voy a contar las del Huila. Como les conté, yo arranqué trabajando en el sur del departamento, en el Parque Natural Regional Corredor Biológico Guácharos-Puracé. Y les estoy hablando de hace 20 años. En ese momento, uno de los ejes centrales del proyecto era la formación y la educación, ¿sí? La formación y la educación. No era el más importante, porque toda la gente estaba pendiente de la inversión, ¿sí? Sí, sí. Entonces, aquí qué vamos a invertir y qué vamos a meter en producción y en comercialización y en empaques y en registros INVIMA. Bueno, bien, el proyecto tenía todos esos elementos, pero tenía un componente que era el de educación y formación. Y quiero contarle que las cosas de la vida me llevaron 10 años después a evaluar los resultados de ese proyecto. Y de lo que se hizo, lo que más impacto tenía 10 años después fue lo que se hizo en formación y en educación, especialmente de los jóvenes. Fue lo que permaneció. Fue lo que permaneció, Chucho, fue lo que permaneció y lo que significó cambios en el largo plazo. Entonces, muy contento yo de verlo. Entonces, iniciamos con procesos del proyecto, pero integramos al SENA, integramos las universidades. Muchos de estos muchachos terminaron creamos una escuela de sostenibilidad incluso en ese territorio, donde llevamos la institucionalidad a las veredas a formar a los muchachos. Y los muchachos se formaban con planes y proyectos alrededor de sus fincas, alrededor de su territorio. Y alrededor de ese proyecto también se hacía toda la formación de esos muchachos. Y eso fue muy exitoso, Chucho, o sea, la vinculación de los muchachos a la sostenibilidad, al desarrollo sostenible de sus fincas, a la protección y conservación. Hoy conozco muchachos que en su momento incluso eran niños de esas escuelas que se hacían, y son muchachos que ya están liderando procesos en territorio, son muchachos que están al frente de organizaciones productivas. Algunos de ellos estudiaron, incluso hoy tenemos investigadores, no solamente en la corporación, en la unidad de parques, en otras entidades, que son esos muchachos que se formaron allá y que hoy son ornitólogos, son herpetólogos, es gente muy importante. Entonces, esa formación, además de tener un impacto sobre esos objetivos de conservación allá de los bosques, tuvo otro impacto, el impacto sobre la calidad de vida y la proyección de los jóvenes que estaban allí. Entonces, formar la gente en ambiente, formar la gente en productividad, en sostenibilidad alrededor de la productividad, también da un mejor futuro a esos muchachos. Es una herramienta para conservar, pero también una herramienta para mejorar las condiciones de vida de toda esta gente. Y en estos momentos puedo tener 20 ejemplos en la cabeza alrededor de eso. ¿Cómo lograr, ingeniero Camilo, que eso que se formó hace los años que nos comenta, hoy tenemos profesionales, que fue un momento pues histórico, ¿sí? Coyuntural, cómo lograr que esta juventud siga? ¿Qué consejo le daría a la juventud para que continúe en ese trabajo ambiental y de amor por su tierra? Sí, mira, muchas veces buscamos lo bonito y las proyecciones por fuera de la tierra, cuando realmente tenemos tanta riqueza aquí en nuestro territorio. Yo he tenido la oportunidad de trabajar, de las empresas con las que más trabajé es la Organización Nacional de Bosques de Francia. Yo con ellos trabajé alrededor de unos 12, 13 años. Y es increíble cómo los franceses que decidieron llegar a invertir a proteger nuestros ecosistemas valoran tanto lo que nosotros tenemos. Ellos, en términos de la biodiversidad, en términos de paisaje, en términos de la oportunidad, incluso en términos de la gente que tenemos nosotros y la posibilidad y los grandes potenciales en nuestra gente para construir desarrollo local. Y eso a mí me parecía espectacular que ellos lo hicieran, ¿sí? Y muchas veces venían a intercambio de conocimientos con los procesos que nosotros teníamos. Entonces el mensaje, hay dos mensajes. Uno, la riqueza y tal vez los mejores escenarios de futuro tienen que estar acá, pero tienen que estar acá a partir de un esfuerzo, por educarse, por formarse, por tener capacidad de hacer las cosas, por vincularse a los distintos escenarios que nosotros tenemos. Aquí hay que asumir la responsabilidad desde cada uno. Cada uno tiene que asumir esa responsabilidad y hay muchas oportunidades en el SENA, en la misma corporación que tenemos, por ejemplo, la red de jóvenes de ambiente, que formamos jóvenes, pueden acercarse los jóvenes a cualquiera de las sedes de la corporación, a vincularse, en las universidades, pero hay que pensar en desarrollar ciencia e investigación para el desarrollo de nuestro territorio. Entonces el primer mensaje es, miremos nuestra zona, pero el segundo es, hay que hacerlo educándonos, formando, adquiriendo realmente capacidades para hacerlo de alto nivel, que hay muchas posibilidades, mucha formación virtual también.
todo lo que hemos hablado, señor director, pues hablamos de la tierra, el medio ambiente, todo el conjunto de cosas que pues hacen posible la existencia, ¿no? Vamos a hacerle unas preguntas que yo sé que por su capacidad intelectual te las sabe responder. Tranquilo, no se asusten, no se preocupen. Ya con esa antesala ya sé que me va a rajar. Cuando uno conversa con una persona como usted, doctor Camilo, pues uno ve, descubre esas cualidades, esos valores morales, sociales, académicos, como esa honestidad en los procesos de administración, de todo, de verdad. Muchas gracias, don Chucho. Uno encuentra ustedes, pero esa calidez, esa calidad humana. Entonces, por eso es fácil no entenderse con personas como usted, que de alguna manera es como un espejo también de uno en la vida, que en las proporciones de cada uno. Todos somos espejos. Doctor Camilo, esta tierra que usted tanto quiere y por la que tanto ha trabajado y lucha por conservarse, tuvo un principio, un creador, porque, es decir, no hay creación si no hay creador, no hay sostenibilidad si no hay leyes, no hay perpetuidad si no hay quien la sustente. Y eso solamente es un Dios. Eso no es para uno, como no sé cómo explicar de Dios, no, y para uno conformarse, no. Es que hay un Dios, es que hay un Dios de verdad. ¿Cómo es su relación? ¿Cómo concibe a Dios en estos procesos humanos y de labores tan importantes, doctor? Don Chucho, por eso me van a dar otro doctorado ya en filosofía, en teología, pero le algo voy a opinarle al tema. Don Chucho, mire, yo he tenido también la oportunidad en este camino, no de entender, porque no son cosas de la razón, de vivir, creo yo. Esa razón de ser y ese hecho de estar nosotros hoy aquí en este mundo. Y con la conservación más aún, o sea, nosotros somos expresión de un mismo creador. Todos somos una manifestación del creador, de Dios. Todas estas especies que tenemos nosotros como personas, venimos de la misma esencia. Y eso hay que entenderlo. Y hay que entender también que primero, antes de cualquier enfoque académico, antes de pensar en cualquier superproyecto, en cualquier oportunidad, lo primero que hay que hacer es ir hacia adentro, ¿sí? Ir hacia adentro con Dios. Eso es lo primero y esa es la base de todo. Si eso no está, el resto no va a funcionar. Porque el trabajo hay que hacerlo, hay que hacer un trabajo sincero, legítimo, conectado con la esencia de las cosas y con Dios. Esa es la forma, y creo que ese mensaje nos falta mucho todavía, pero estamos avanzando como sociedad a entender eso, Chucho. En el día que nosotros entendamos que somos uno solo en Dios, uno solo en la naturaleza, uno solo con todos, creo que vamos a tratarnos mejor y vamos a tratar mejor también la naturaleza. Entonces, primero, y el mensaje para todos los muchachos, nosotros, estar bien nosotros, espiritualmente sanos, confiar en las cosas, en lo que está pasando, en lo lindo que tenemos nosotros en la vida y en esta razón, el hecho de estar aquí hoy sentados, o sea, de existir, de vivir. Eso es lo primero, y eso es lo más valioso. Hace rato que no toma, man. Me estoy enfriando. Lo que pasa es que usted me pone temas que me emocionan y entonces ya no. Ya se me olvida tomar el café, pero bueno. Bueno, doctor, excelente. Le voy a preguntar algo más con referencia a eso. Si usted responde bien, pues como lo ha hecho, es candidato a Nobel de Filosofía también. Teología también. Doctor, dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, pero Dios empezó a ordenar la tierra y dijo, sea el día, sea la noche, sean las estrellas, sea el agua separada de la tierra, todas las cosas para que Él lo ordenara. Y al último dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y tomó tierra de aquí mismo, de este terruño, y nos formó a nosotros, ¿ya? Como lo que somos hoy en día, y luego nos infundió aliento de vida, la conectividad entre Dios y nosotros. Sí. Tanto Él ha querido al hombre y tanto debemos querer nosotros a Dios y a la tierra, que es que de ahí fuimos hechos, doctor. Sí. De ahí fuimos hechos. Entonces, ese Dios le puso al hombre unas tareas: trabajar, multiplicar la tierra, llenarla, cuidarla, ¿cierto? Sojuzgarla, según la traducción que nos han enseñado, a muchos le han enseñado que sojuzgarla es darle y darle, y no. Sojuzgarla es administrarla, hacerla producir, todo ello. Doctor Camilo, ese Dios
que hizo esta cosa tiene un nombre. La Biblia dice que se llama Jesucristo, que en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y vino a la tierra, y lo que creímos en su nombre y nos bautizamos en su nombre, dice, fuimos hechos hijos de Dios, doctor, y que quienes practiquemos esa filosofía de vida cristiana, pues tenemos la oportunidad de ir al cielo. Usted cómo trasciende, doctor, todo lo que usted ha sabido, sabe, todo lo que usted le ha aportado a la sociedad huilense y a la colombiana. Yo me imagino tantos tratados, tantas cosas. ¿Cómo concibe yo usted cómo concibe esa trascendencia después de esta vida hacia Dios? De acuerdo, Chucho. Chucho, yo tengo la fortuna de haber crecido en un hogar, mi mamá muy devota, en un hogar religioso, ¿cierto? Y eso hoy es gran parte del soporte que yo tengo en muchas de las cosas y en las complejidades que uno maneja. Yo soy muy dado a lo que siento, a lo que soy capaz de no entender, porque no es un tema de razón, o sea, lo que somos capaces de conectarnos con Dios, ¿sí? Desde la espiritualidad, desde nuestro interior. Yo veo mucho, o sea, considero que cuando uno logra conectarse con uno mismo y con el ambiente, uno alcanza a entender la sabiduría que hay en un libro como la Biblia, ¿sí? Y en ese orden de ideas es practicar, o sea, es entender que somos. Yo a veces creo, o sea, lo que yo creo es que el hombre no es un ser aparte de la naturaleza, o sea, yo creo que todos somos parte de un mismo ser que es Dios, y que Dios está en cada uno de nosotros y en todo lo que hacemos nosotros en nuestro territorio y más en el ambiente, y eso hay que reflejarlo con el amor hacia la naturaleza, con el amor hacia cada uno de nosotros. Entonces, pues hay que confiar, Dios nos lleva por el buen camino, hay que dejarnos llevar, y Él nos transmite, y cuando Él entra a nosotros y realmente nos transforma, es que nosotros podemos hacer cosas realmente iluminadas en Él. Doctor Camilo, sí, puede ser candidato, sí, claro. Gracias. ¿Ya? Es una bonita explicación. Muy bien. Usted ha hecho muchas cosas que lo llena de orgullo. Y a los huilenses, a los giganteños, no escucha de los directores de la CAN en general, ¿no? En general, porque desde hace muchos años han venido unos procesos que han ido varios directores escalonando hasta... Muchas de esas cosas usted las ha ejecutado y las ha llevado a realidad, otras las ha ideado. De tantas cosas buenas que siente orgullo, díganos una que lo llene de orgullo como director de la CAN, una. Bueno, Chucho, una cosa que me llene de orgullo como director de la CAM, el trabajo, cuando tengo la oportunidad de ver el trabajo en campo y en territorio de la gente de la corporación, especialmente en temas de biodiversidad y protección. Esto que vemos nosotros de la recuperación de especies, de esto que estamos viendo, los videos de los osos, de las dantas, eso es algo que me llena orgullo de orgullo, más que como director, porque bueno, tengo hoy ese rol como ser humano, o sea, entender que el hombre sí puede convivir y puede ayudar a proteger y conservar lo que estamos. Incluso, Chucho, lo conecto con lo que tú me estabas preguntando, que no te contesté directamente la pregunta anterior, discúlpame, y es... Hay una trascendencia y hay un Dios, ¿sí? Esto no se termina acá. Nosotros tenemos una misión en este mundo, y esta misión en este mundo tiene que ver con todo eso que estamos hablando, ¿sí? Sí, señor. Con reconocer la creación de Dios, con reconocernos nosotros, con trabajar porque las cosas puedan darse bajo la voluntad de Dios. Pero conservar por supuesto, esa creación. Conservar la creación, es que somos parte de la creación, es una cosa que no es de entenderla, es una cosa de sentirla. Y en ese sentido vamos a entender que somos inmortales y que después de esto sigue un plano en el que estamos todos, ¿sí? Conectados en este mundo. Cuando entendamos eso, esa real conectividad que tenemos todos como hijos y como creación de Dios, sabemos que venimos de una energía única y venimos de Dios. Y ahí hay que tener plena confianza. Estamos aquí, estamos evolucionando, estamos aprendiendo, estamos aportando, pero seguramente todo esto sirve para el camino que Él nos tiene diseñado después de este plano terrenal, que fue la pregunta que me hiciste.
Bueno, y el orgullo, sí, esos temas de la diversidad también me enorgullece mucho, y esto hay que decirlo, esto no es tan humilde, pero me enorgullece mucho los resultados de la corporación. A nosotros nos evalúa el Ministerio de Ambiente, nos evalúa también el Departamento Administrativo de la Función Pública, y me enorgullece porque sé que es el resultado de mucho trabajo de todos los funcionarios de la corporación, y el hecho de estar hoy ahí también de cierta manera siendo referente a nivel nacional, pues dice, bueno, o sea, se vale la pena todo el trabajo. Voy a trasladarlo a usted un poquito a tiempito, unos segundos, al año 2010, 2012, cuando Sí. el Huila vivió una época supremamente difícil, Sí, ¿cierto? sí. El inicio de la construcción de la represa del Quimbo, que tuvo toda la oposición de los huilenses, el desplazamiento de campesinos, la pérdida de la zona más productiva de cacao del centro del Huila de Colombia, la zona donde mejor calidad de cacao había. Junto a ello teníamos la amenaza de una empresa petrolera para ingresar a las estribaciones del páramo de Miraflores. Fue una lucha dura, difícil. Al final ganamos una, la otra no la ganamos también, como en el Quimbo, donde hubo cualquier cantidad de problemas, desplazamientos, muertes. En ese entonces la CAN tuvo una época muy difícil en cabeza del doctor Rey Ariel Borbón. Y siempre la CAN dijo, no es viable esto y esto y esto, porque ha sido una posición de usted, como hoy en día usted lo ha demostrado en muchos proyectos. Fue difícil esa época para la CAN y para sus directores, para los mismos miembros del consejo directivo, para líderes ambientales, como don Fernando, tanta gente que nos metimos en ese cuento. Hoy en día hay otra situación, tal vez no tan grave, pero de cuidado, sin llegar a los extremos. La posible entrega de predios de parte de la ANT a campesinos en zonas cercanas a los páramos. ¿Cómo mira eso, doctor? Bueno, Chucho, yo primero quiero plantear como la generalidad. Eso es un tema que hemos estado nosotros reclamando en distintos escenarios, porque desde la Constitución venimos hablando de la descentralización y de la importancia de las regiones en todos los discursos. Siempre vemos, Colombia es un país de regiones y hay que fortalecer las regiones y las decisiones autónomas de las regiones, el desarrollo endógeno de las regiones. Pero resulta que las políticas del país siguen siendo centralizadas, ¿sí? Todo eso tiene un común denominador, lo que usted está mencionando, y son las decisiones que se toman desde la nación, en contra de las necesidades y la realidad de la región, don Chucho. Y eso llega a atropellar la región. Hoy, o sea, no hay nada que justifique construir un embalse. Todo el daño que hace un embalse productivo, social, ambiental, y desafortunadamente aquí nos tocó recibir 2 embalses, porque se tomaron las decisiones desde la nación. Los distintos proyectos, usted acaba de mencionar, y esa decisión entonces ahora de venir a tomar tierras, que son tierras que necesitamos los huilenses de protección, de conservación, que son nuestras joyas naturales, ¿sí? Aquí hay muchas tierras para producir. Hoy el Huila tiene de manera óptima más de 600.000 hectáreas óptimas para la producción, ¿sí? O sea, pueden entregar, pueden hacer reforma agraria, pero ¿por qué la decisión de un gobierno de venir a acabar con las áreas protegidas del departamento? Y no estamos hablando solamente del páramo de Miraflores, estamos hablando del Parque Natural Regional Corredor Biológico, estamos hablando del Parque Nacional Natural también Puracé, donde hay unos procesos allí, alrededor de resguardos indígenas. Estamos, y por supuesto, así como en su momento sirvió la movilización de las comunidades alrededor del páramo de Miraflores por la posible explotación en algún momento, pues hoy estamos nosotros en la obligación de trabajar por proteger la región. Ya la corporación ha avanzado tenemos unas demandas también, hemos ido a los distintos escenarios a proteger, a manifestarnos en conformidad, pero también tenemos que hacer valer la norma. Y esto tiene que ser un mensaje que llevemos siempre al gobierno nacional. Aquí el Huila es el Huila y tienen que consultar las personas del Huila para el desarrollo del Huila. Entonces no llegan los proyectos de la nación a atropellar y hacer las cosas mal, ¿sí? Y tenemos muchos otros ejemplos también, por ejemplo, de licencias ambientales, que son grandes proyectos que afectan las formas como se desarrollan las cosas en el departamento del Huila. Eso tenemos que tenerlo presente y tenemos que protegerlo, o sea, unirnos para protegerlo y seguir insistiendo en que efectivamente Colombia es un país de regiones y que las regiones tenemos el derecho y el deber de orientar nuestro desarrollo y de tomar también nuestras decisiones para el desarrollo. Todos los campesinos colombianos y huilenses pues deseamos o desean tener un pedazo de tierra. ¿Cómo lograr, señor director, que esa adjudicación de tierras, que es una justicia que busque al campesino, no traspase o no
haga como una situación que perjudique el medio ambiente. Sí. ¿Cómo lo concibe usted, doctor Camilo? Chucho, mire, la reforma agraria es un proyecto de toda la vida de nuestra nación, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Yo, como les contaba, tuve la oportunidad de crecer en tierra. Yo, en mi niñez, con los niños indígenas, con la gente campesina, o sea, uno entiende la necesidad de tierras que tiene el país, la inequidad en la distribución de tierra, quienes tienen las tierras productivas del país. Y eso, en parte, es lo que ha generado también el conflicto histórico que nosotros tenemos. Ha sido el conflicto por las tierras. Entonces resulta que en aquellas épocas, ya varios procesos en el pasado, esos fenómenos de colonización, que las comunidades campesinas y demás tuvieron que ir subiendo las cordilleras a producir en áreas marginales, en áreas que no son las más productivas, que no tienen infraestructura, donde se ocasiona un daño ambiental, pero donde hay tierras que tampoco le generan posibilidad a las familias que están allí, posibilidades reales de tener una buena calidad de vida. Entonces ahora lo que hay que hacer es que el programa de reforma agraria del país tiene que atender a las mejores tierras del país, que son las que hay que redistribuir y entregar a las manos campesinas para que las pongan a producir. Pero ¿qué sentido tiene quitarle tierras nuevamente allá en la altura y en la marginalidad a campesinos para entregárselas a otros campesinos que sigan perpetuando el ciclo de pobreza y degradación ambiental que se da allá? Entonces, la reforma agraria tiene un objetivo claro y es entregar tierras de calidad, pero debe ser una reforma agraria integral, que respete el ambiente y una reforma también que garantice las condiciones para que las familias puedan producir y mejorar efectivamente su calidad de vida y el futuro de sus hijos. Pero no hacemos nada entregando esas tierras. Otra vez, que han sido las que han ocasionado el problema histórico en el país, entonces ahora vamos y las compramos en cantidades astronómicas de plata, para entregárselas a otros campesinos, a otras comunidades indígenas que sigan perpetuando su ciclo de pobreza que tienen. Entonces aquí, claramente, la corporación, por ejemplo, emite unos conceptos. Tienen que respetarse los conceptos de la corporación. Si la corporación dice este predio está en un parque natural, no se puede adquirir. Si la corporación dice este predio tiene estas rondas, estos nacimientos, las personas sujetas de la reforma agraria pues tienen que garantizar que esos nacimientos, esas quebradas también se conservan. El tema es fácil, o sea, el tema está escrito. El país ha desarrollado mucha política agraria, tuvimos la misión rural, tenemos todo el enfoque de desarrollo rural con enfoque territorial. Ahora lo que necesitamos es voluntad política para que las cosas se hagan bien hechas. ¿Usted considera que hay un acecho de todo tipo a los bienes hídricos de nuestro departamento, doctor Camilo? Yo considero que esta mala estrategia que están desarrollando va a afectar mucho los recursos hídricos del departamento, ¿sí? Porque, miren, hay que decirlo, hay zonas de abastecimiento que son zonas dependientes, que son zonas erosionables, que lo que hay que hacer es poco a poco irlas adquiriendo para restaurarlas, ¿sí? Hay zonas que tienen que estar conservadas, zonas que históricamente nunca se debieron haber tumbado, ¿sí? Entonces, el hecho de que vayamos a perpetuar gente en esas zonas, como esos humedales que tenemos nosotros cerca del páramo de Miraflores, con toda la riqueza en nacimientos, en quebradas, donde tomamos las aguas, pues eso no, o sea, bajo un discurso romántico que podemos conservar con la gente que metamos allá, eso no es cierto. La gente que entra allá tiene necesidades, tiene que sembrar, ¿sí? Sí, eso es lo más obvio, no van allá a ver llover, sino a producir. Algunos necesitarán, porque ya han solicitado establecer algunos centros poblados, aguas residuales. O sea, es que no tiene sentido darle esa plata por esas tierras allá, que lo que pretende la reforma es reversar ese fenómeno, que lo que nunca debió haberse dado, que fue la entrada de esas zonas de páramo, la entrada de esas zonas de conservación, que eso, la gente que está allá se le puede otorgar buenas tierras. Es lo contrario a lo que busca la reforma, no llevar gente para que profundice el problema allá. Todo lo contrario, es esos campesinos que tienen tierras de mal calidad, y hay líneas específicas de la reforma agraria para desarrollar esos proyectos a esos campesinos, y eso sí lo dice la norma, a esos campesinos poderles otorgar tierras de calidad, productivas, y solucionar ese conflicto social y ambiental que haya. Olvidémonos que esas tierras tienen capacidad de generar desarrollo de esas familias. Son tierras que lo único que van a hacer es perpetuar esos círculos de pobreza que ya están allí establecidos. Señor director, viendo toda esa cantidad pues uno se queda como frío, ¿no? Sí. Cuando pues uno ve una cantidad de decisiones que pues son, por supuesto, no son tan buenas para el medio ambiente de nuestra región en el Huila.
usted ha tenido que enfrentar toda la vida a la CAN desde que se creó, ha tenido que enfrentar, sobre todo en el Huila, ha tenido que enfrentar muchos problemas de un lado, del otro, presiones de por acá, de por allá, intereses, pero siempre ha estado allí al lado de lo que es su función, defender los bienes hidroforestales naturales del departamento, regularlos, cuidarlos. Ha sido un trabajo, yo creo que es un trabajo, así como es un trabajo valioso y también valorable, pues también tiene enemigos y todo. ¿Cómo ve el apoyo, doctor Camilo, del departamento del Huila como institución, es decir, el departamento como institución y como población a la gestión de la CAN? Ok, bueno, vamos a hablar de la institucionalidad departamental, Chucho, para entenderte bien, sí, de la gobernación. ¿Cómo ve el apoyo de la institucionalidad y en general de la comunidad? De la comunidad, no. Yo tengo el firme convencimiento y he visto las evidencias, veo las evidencias todos los días, hoy de la sensibilidad ambiental que tenemos los huilenses. Tal vez con todos estos golpes que hemos recibido, el golpe que recibimos con los embalses, todo lo que viene pasando, los huilenses nos hemos vuelto muy sensibles con el ambiente. Y hemos venido también construyendo capacidades para conservar y proteger. Yo en eso soy muy optimista y la cantidad de acciones, proyectos, intereses de conservación cada día crecen en el departamento. Yo veo todas las instituciones, creo que hoy estamos en un momento histórico en el departamento, cuando yo recorro las universidades, los gremios productivos, todos, absolutamente todos tienen claro la importancia o tienen clara la importancia de la sostenibilidad. Y eso nos ha llevado, y también es lo que hemos querido hacer hoy en la corporación, y es abrir la corporación, Chucho. Miren, yo le puedo decir hoy tenemos un portafolio de cooperación de más de 60.000 millones de pesos con la gobernación. Abrimos la ejecución y la cooperación con la gobernación. Hoy, en este momento, tenemos convenios con cerca de 10 municipios, ¿sí? Hoy tenemos convenio con Comité de Cafeteros, con el gremio de los productores frutícolas, estamos trabajando con los cacaoteros, estamos trabajando en negocios verdes con la Cámara de Comercio. Hay que abrirnos, la institucionalidad es una sola y tenemos toda una gran responsabilidad sobre este territorio. Y no puedo dejar de mencionar ahí los grandes aliados que tenemos en la comunidad, en las organizaciones ambientales, que soy reiterativo en esto, pero es realmente quien yo creo que ha sido el eslabón fundamental en todo este proceso de conservación. Y son esos liderazgos, como los que ustedes han vivido aquí alrededor de Páramo de Miraflores. Eso es lo más importante. Señor director de la corporación, la verdad ha sido, pues, todo lo que hemos escuchado, pues mucha gente no lo sabíamos, pero toda la exposición que usted ha hecho de esos procesos son muy enriquecedores, muy importantes. ¿Qué siente usted, cómo se siente usted, doctor Camilo, cuando la corporación nuestra fue escogida en este año como la mejor a nivel nacional, en todas sus formas? Es decir, no todo el mundo, ni todas las veces, y creo que llevamos varias veces escogida como la mejor, tiene como ese honor, sin vanidad, porque usted es un hombre realmente muy tranquilo, muy humilde, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Cómo siente la corporación con semejante reconocimiento? Pues Chucho, mire, yo realmente lo que sentí fue un descanso cuando recibimos ese reconocimiento, ¿no? Sí. Porque no es fácil, o sea, uno enfrenta 1000 complejidades en el día a día, en muchos sentidos, en el funcionamiento mismo de la institución. A veces quisiéramos tener más recursos para hacer las cosas de mejor manera, en cosas que a veces creo que son retrocesos, con actos de minería ilegal que recibimos nosotros en el departamento. Hay muchas complejidades y a veces uno mismo no se espera esos resultados, ¿no? Entonces cuando uno los recibe, por supuesto, pues con mucha gratitud, lo primero que yo, y lo confieso, lo primero que sentí fue una tranquilidad y dije, bueno, está valiendo la pena, no solamente para mí, sino también para la institución del trabajo que estamos haciendo todos. Y yo en este momento, tú me preguntas esa situación y a mí lo que se me viene a la mente son los rostros de los funcionarios de la corporación, o sea, de la gente que hace eso posible, que los veo trabajar fuertemente, día a día, luchando muchas veces contra problemas grandes que hemos tenido aquí con grandes proyectos de infraestructura, con grandes multinacionales también, pero que por supuesto lo afrontamos con nuestro talento. A mí me da a veces, curiosamente me da risa algunas mesas de trabajo donde yo voy con mi equipo técnico y resulta que
la gran empresa llega con 3 exmagistrados de cortes, de altas cortes, a pelear una sanción, un proceso contra la corporación. O sea, a veces no es fácil, ¿sí? Por la escasez de recursos. Pero bueno, o sea, no me quiero alargar en esto. Realmente pues es de las cosas más gratificantes que yo he encontrado, y agradezco haberme encontrado, porque eso de cierta manera valida pues que estamos haciendo las cosas, y que por lo que yo más trabajo, y es que pueda haber una institución fuerte y que podamos entregar, cuando entreguemos la corporación, una gran institución. Yo soy un convencido. El Premio Nobel de Economía del año pasado fue una persona que estudió el rol de las instituciones en el desarrollo de los países, y yo soy un convencido de la fortaleza de las instituciones. En nuestro país nos hemos dedicado a criticar, a hablar mal, a destruir las instituciones. No. Miren, la organización de los franceses con la que trabajé, ¿sabe cuántos años tiene esa organización de creada? 500 años de creada esa organización. Una organización que es la Organización Nacional de Bosques de Francia, la crearon unos reyes para la madera, cultivar la madera que necesitaban para los barcos de guerra. 500 años. Y los europeos son desarrollados por sus instituciones, y no andan acabando sus instituciones, todo lo contrario, rodean sus instituciones, y las instituciones que tienen problemas hay que protegerlas, hay que denunciar los problemas que hay, pero hay que rodear las instituciones, y esa es tal vez una de mis mayores obsesiones, que yo pueda entregar una corporación en mejores condiciones en las cuales la recibí. Señor director, ingeniero Camilo Agudelo, hemos llegado al final de esta charla que de verdad nos llena de orgullo, y pues le agradecemos muchísimo el tiempo suyo, todo el trabajo que tiene que hacer y sacar este espacio para hablar con nosotros con sencillez, con fluidez, con humildad. Ingeniero, déjenos una recomendación, una reflexión acerca de lo que tenemos que hacer nosotros, los huilenses, frente al proceso de protección de nuestro medio ambiente. Listo, Chucho. Mire, yo lo primero que quiero decir, y pues es muy especial para mí este espacio, con todos los paisanos también aquí, y estando nosotros aquí en nuestro territorio. Yo lo primero que quiero decir es que hay que creer en nosotros, ¿sí? Y yo, o sea, que me fogueé con todos mis compañeros en colegio, y que no era el mejor en el colegio tampoco. Yo sé toda la capacidad que tenemos nosotros, en este caso los giganteños, los huilenses, para superar todas estas vicisitudes y todo lo que seguramente estamos viviendo en el día a día. Hemos logrado muchas cosas, pero indudablemente falta. Yo, con toda la sinceridad y un poco también de vergüenza, dando aquí cátedra, porque no soy quien para darla, pero expreso lo que expreso, lo expreso con la mayor sinceridad. Bueno, porque creo que hay que hacerlo, y todos tenemos una historia por contar. Yo creo que todos estamos en la misma condición, en esa condición de sentarnos a trabajar conjuntamente por el ambiente, sentarnos en la misma banca, en la misma mesa, construir los sueños. Todos tenemos que aportar, cada uno en el rol, en lo que desempeñamos, en lo que hacemos, desde la casa, desde los colegios. O sea, se hacen cosas tan increíblemente valiosas que al final suman. Miren lo que hemos hablado hoy acá. Hay cosas que se han logrado importantes de conservación y de protección del ambiente aquí, que también hoy significan nuevas oportunidades para el departamento en términos económicos. Intentar tal vez delinear algunas estrategias, hay muchas, creo que no sería el objetivo, pero sí creo que todos los sueños de los huilenses tienen que llevar a nuestro ambiente, y creo que cada uno de nosotros, con la sinceridad desde lo que hacemos, con la mayor humildad, tenemos que sumar y trabajar por esto que hay que hacer. Nuevamente, honorable giganteño, le agradecemos su presencia, y es un honor para nosotros, para Gigante, tener un hombre de sus calidades, de sus cualidades. Es un honor para los giganteños, para los huilenses, tener a tan insigne personaje en nuestro programa. Una despedida, ingeniero Camilo. Bueno, Chucho, muchas gracias, agradecer, reiterar que soy muy contento de estar acá. Espero cada día poder estar más cerca de los procesos en territorio, ojalá aquí en el centro del departamento, en nuestro páramo. Hoy tal vez estoy en un rol muy administrativo, pero más allá de eso, me alegra estar acá, me alegra que entre todos estemos haciendo un trabajo, me alegra que entre todos también estemos logrando estas cosas importantes, y bueno, somos pasajeros en este mundo, y que lo que podamos dejar sea un saldo positivo para todos. Hermanos y amigos, les cuento que hemos estado muy contentos en este espacio con tan grande personaje,
y les digo que si este programa les gustó, les aseguro que el próximo les va a encantar mucho más. Muchas gracias.